estuvimos adorando a Dios de una manera muy hermosa, muy especial, y fue algo lindo. Dios nos habló de muchas cosas y me recordó un tema muy importante que hoy te quiero compartir. En todo el viaje de venida, en el avión estábamos llegando por acá como eso a las 4:15, 4:30, y andábamos corriendo. Yo venía meditando en la palabra de Dios, en qué compartirte, y Dios me recordaba un pasaje muy importante y viene muy a colación y a referencia a lo que está sucediendo hoy en día. La tierra, los moradores de la tierra tienen miedo por lo que está pasando. Sí. Hay una situación complicada porque se escuchan varios huracanes, porque varios lugares están, inclusive lo ponen ahí de una forma muy alarmante en Facebook. Lo ponen como que varios países están en llamas. Aconteció el terremoto o el temblor, estábamos en la Ciudad de México y la realidad es que no lo sentimos porque acabamos de dejar a unos hermanos en el hotel y nosotros nos bajamos al vehículo para regresar a donde nosotros estábamos, y en el trayecto en el que nosotros íbamos manejando pues ocurrió, pero nosotros no sentimos nada gracias a los baches de la Ciudad de México. Y vamos así, entonces pues ¿qué íbamos a sentir, verdad? Creo que traíamos nuestro terremoto natural en el vehículo. Pero resulta que después que pasa eso, llegamos a donde íbamos a quedarnos con la casa de una hermana, Iskra, y no había luz, la gente estaba afuera y pues la gente estaba toda espantada. Nosotros intentábamos comunicarnos y no podíamos, entonces estaba complicada la cosa. Ya después logramos comunicarnos y ya nos empezaron las llamadas, que qué había pasado, que si estábamos bien, y nosotros sí, no sabemos qué pasó. Y después supimos que hubo prácticamente un temblor muy fuerte de 8 punto ¿qué? Ah, miren qué bien informados están. 8.4 grados es bastante. Y entonces en el Congreso tuvimos oportunidad de orar y dieron algunas palabras el hermano Alejandro Escobedo, Enrique Bremer, y yo me quedé pensando y meditando, y es cierto, nada de lo natural, es decir, de lo que ocurre debajo de la tierra es por casualidad. Lo espiritual rige lo natural. ¿Cuánto lo saben? Amén. Lo espiritual rige lo natural. Y entonces los temblores, los huracanes, todo lo que está aconteciendo alrededor, wow. Decía el hermano Alejandro Escobedo, son llamadas de parte de Dios, y el temblor para México fue un jalón de orejas, un aviso. Pero ¿sabes cuál fue el sentir de la ciudad después de que ocurrió? Nada. Ya pasó. Porque así somos las personas, los hombres. Ya pasó, todo está bien, no me pasó nada. Bueno, sigo adelante. Ese es el problema, que estamos sordos, que no vemos. Tenemos unas vendas en los ojos terribles. Y me recordaba uno de los mensajes que el hermano compartió. De hecho fue el último mensaje, porque la mayor parte de nosotros podemos tener información acerca de Cristo, pero no conocer a Cristo. No es lo mismo que yo te hable de alguien, oye mira, te comparto de esta persona, es muy buena persona, fíjate que trabaja en este lugar, fíjate que hace esto, fíjate que hace el otro, fíjate que hace aquí, que hace allá, y tú, ok, no, pues ¿cómo se llama? No, pues tal, su nombre, Juan, Lucas, el que tú quieras, ok. Y entonces con el hecho de tener información de aquella persona, no quiere decir que realmente le conoces. Y la información, quiero decirte, amada iglesia, no cambia vidas. La información no cambia vidas. De hecho, Satanás tiene mucha información acerca de Jesús. Los demonios tienen mucha información acerca de Jesús. La información no cambia vidas. ¿Sabes qué es lo que cambia la vida? Conocer a Cristo. Conocerle.
Y Dios ponía esto en mi corazón, me recordaba este mensaje. Fue una mezcla de varios mensajes y me recordaba esto. Yo decía en mi corazón, tengo que compartirlo, porque hoy en día hay demasiada religiosidad, hay demasiada distracción, hay demasiadas cosas, y Dios nos está llamando, Cristo nos está llamando a que México se vuelva a Él. Pero no pasa nada. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí conocen a Cristo, pero también estoy seguro que muchos no lo conocen. Tienen información de Cristo. No es lo mismo revelación a información. No es lo mismo. Y me recordó un pasaje. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Oseas, capítulo 4, el profeta Oseas, capítulo 4. En realidad nos vamos a enfocar en el versículo 6. Versículo 6. Pero es importante escuchar todo el contexto del pasaje y qué era lo que estaba aconteciendo. ¿Cuántos conocen al profeta Oseas? Todavía no, ¿verdad? En realidad pues no lo conocemos, ¿verdad? Tenemos información acerca de él, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Oseas, ¿verdad? Joel. Para los que no saben por dónde anda, porque ya oí las hojas de la Biblia. Gracias. Están para acá y pastor, no lo encuentro. Solamente para establecer un poquito un marco histórico que es importante siempre. Oseas fue el único de los profetas, escritores que procedía del reino del norte de Israel. Es decir, en aquel tiempo se había dividido el pueblo de Dios en dos reinos. ¿Cuántos recuerdan esto? El reino del norte y el reino del sur, para los que conocen un poquito de historia, ¿sí? Y evidentemente ambos serán el pueblo de Dios. Ambos, uno hizo las cosas mejor que otro, pero al final el pueblo de Dios en general acabó siendo cautivo por su pecado y por sus errores. Amén. Y eso fue lo que le pasó. En ese tiempo Oseas fue uno de los profetas que estuvo clamando, que estuvo profetizando, porque también quiero aprovechar el punto. Los profetas siempre, si tú estudias en la palabra de Dios, siempre están enfocados a dar el mensaje de Dios. Y por lo regular yo encuentro en mi Biblia que el mensaje de todos los profetas fue al pueblo de Dios para que se volviera a Dios. No para que le sembrara una camioneta, un carro, una casa o algo por el estilo. ¿Me entiende? Y el profeta siempre estuvo clamando. Y ahí aparece el profeta Oseas, ¿va? Donde estaba clamando porque este reino ya estaba en una situación difícil, ¿sí? El pueblo de Israel ya estaba prácticamente en juicio, donde en este tiempo Oseas profetizó por lo menos durante 38 años. Y siempre le profetizó al pueblo de Israel a que se volviera al Señor. Y este es más o menos un poco de este contexto. En ese contexto, y me recordaba nuestro México, Dios está llamando. Dios, por medio de la naturaleza, por medio de los eventos, por medio de huracanes, por medio de cosas, está llamando no solo a México, está llamando a otros países para que se vuelvan a Él. Pero el mundo no le escucha. Y Oseas capítulo 4 versículo 1, si me acompañas, dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. Y luego, ¿qué dice ahí? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Pero cuando se refiere aquí la palabra conocimiento, no es únicamente información, porque muchos nos perdemos en eso. Ahora, no estoy diciendo que el estudio de la palabra de Dios no sea necesario. Es muy necesario, es lo que te hemos estado compartiendo desde años atrás, y te hemos dicho: busca a Dios. La forma en la que Dios reveló su palabra está aquí. Aquí lo conocemos, pero no es solo información. La palabra conocimiento aquí se refiere a una intimidad, a conocerlo verdaderamente. Luego versículo 2,
para quedarnos por ahí en el versículo 6, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Y yo dije: Padre Santo, mi México lindo y querido, ¿verdad que sí? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Pero quiero decirte algo, mi amada iglesia: no voltees a ver al mundo, voltea a ver a la iglesia, o sea, hacia ti. Porque en realidad esta palabra fue dada, ¿sabes a quién? ¿A los filisteos? No, ¿verdad que no? ¿A quién fue dada? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y esta palabra que hoy te traigo, que hoy te comparto, que hoy siento en mi corazón, que vibra y sale del corazón de Dios, es para la iglesia. Y entonces cuando digo perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen. Muchas de estas cosas prevalecen en la iglesia y no escuchamos, y no hay cambios en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia, porque solamente tienen información de Jesús. Todas estas cosas prevalecen en los jóvenes. Mienten. Es bien fácil mentir a papá, mentirle a mamá, o mentir para salvar el pellejo. Perjurar, te lo juro, cuando por detrás dices: Dios mío, no lo hice. ¿Verdad? Hurtar, adulterar, todas estas cosas están en el pueblo de Dios. Y yo decía, mi pregunta era: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué no cambiamos? La pregunta recurrente es: Señor, ¿por qué no cambiamos? Y la respuesta es: no me conocen. Si realmente me conocieras, la belleza de Jesucristo, su santidad, su poder, su misericordia, su gracia, cambiaría nuestra vida, nos impactaría de tal manera que caeríamos al piso, clamando, buscando el rostro de Dios. Porque al verle a Él, realmente conocerle como tal, no solo tener la información acerca de Jesús, sino conocerle, es otra cosa. Tener revelación. ¿Recuerdas a Pedro caminando con Jesucristo? No solo a Pedro, los discípulos. Y entonces Jesucristo, después de caminar 2 años y medio con él, ¿verdad?, los discípulos con Jesús, Jesucristo en uno de esos caminos se detiene y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice la escritura, ¿verdad?, que Pedro de repente declaró y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Cristo o Mesías es lo mismo. ¿Qué significa? Salvador. Y entonces le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Tomás. Todo lo que le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre. Y ahí nos da una característica muy particular: no te lo reveló, nadie te lo enseñó, sino mi Padre que está en los cielos te reveló hoy quién soy yo. Y yo dije: wow. ¿Cuántos conocen a Cristo? No me contestes. ¿Cuántos tienen información de Cristo? Si tú no vives para Cristo, si Él no es tu móvil, si Él no es tu meta, tu futuro, si el servicio a Él no es tu plan, tu deseo en tu corazón, tú tienes únicamente información de Cristo. Pero si en ti arde el deseo, si hay una pasión que se desborda delante de Él, si hay algo que te consume por estar en su presencia, por adorarle, por conocer más, porque sabes que Él está ahí, sabes que Él te salvó, tú conoces a Cristo. Versículo 3. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Oseas: se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote.
Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, dice el versículo 6, porque le faltó conocimiento. Vuelvo a repetir, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y la frase es muy tremenda, pero ahí hay un punto y seguido, y parece que lo que sigue explica lo primero, porque dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El problema no es que el pueblo de Israel no tuviera información acerca de la ley, o de los preceptos, o de los estatutos que Dios les había mandado. Ese no era el problema. Es decir, ellos tenían información, ellos tenían la ley, ¿me entiendes? Ellos sabían lo que tenían que hacer, lo que Dios les había dicho, los mandamientos, pero no tenían conocimiento del Salvador, no tenían conocimiento de Dios, no lo conocían. Escucha esto: el conocimiento de Dios en Oseas no es un saber puramente intelectual, sino que implica una relación personal y efectiva, puesta de manifiesto prácticamente en una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Conocer al Señor significa entrar en su pacto, observar sus mandamientos, reconocer que Él es el Rey y establecer una relación con Él. No es una serie de ordenanzas y de métodos y de liturgias. Venir a la casa de Dios sábado, domingo, jueves a orar, ya conozco a Cristo. No. Aquellos que piensan eso: no, yo cumplo, yo hermano soy cristiano, tomé mi decisión, yo voy a la casa de Dios, ahí me la llevo, estoy tranquilo. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es estar impactado por su belleza, por su grandeza. Y ayer establecía y preguntaba al hermano Enrique Bremer, me impactaba la forma en cómo lo decía. Tantas preguntas que hay. ¿Por qué Jesucristo? ¿Con qué ojos miró a esta mujer que estaba a punto de ser apedreada? ¿Por qué el Rey de Reyes? Él decía: no me cabe en mi cabeza cómo el Rey de Reyes todavía, ¿por qué vino a esta tierra y se entregó y se dejó matar? Evidentemente hay una explicación, que es información, y es porque era necesario, y es porque obviamente nos había de redimir, y se necesitaba el derramamiento de sangre del Cordero de Dios. Pero en realidad no es esa la pregunta. La pregunta es: ¿cómo es tu gracia? ¿Cómo es tu misericordia? ¿Cómo es tu amor tan grande que tú viniste a esta tierra y te entregaste en la cruz? El Dios Todopoderoso, aquel Rey de Reyes que sostiene la tierra, que creó. Y entonces decían en aquel lugar: nuestro deseo no es que vengas a calificar una buena predicación, o que vengas a calificar una buena palabra. Nuestro deseo es que te quedes impregnado con la idea, con el deseo de que tú digas: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero tener una intimidad con Él, yo quiero nunca recuperarme de tener un encuentro con Él, de tal manera que afecte mi vida. Y cuando yo diga: Dios mío, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es hermoso adorar a Cristo. La adoración es tan hermosa y tan poderosa porque es el vínculo perfecto para estar en la presencia de Dios. Y mucha gente lo disfruta, lo sabe, y entra a la presencia de Dios y logra estar con Cristo, adorándole, viendo su gloria, y está ahí. Y tal vez ya se acabaron las palabras, pero solo quedan las lágrimas. Y a lo mejor uno preguntara: ¿qué ves? Y uno dijera: no sé, no te puedo explicar, pero está la presencia de Dios. Racionalmente no lo puedes explicar,
¿Por qué estás ahí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes parar de adorar? Y pasa el tiempo y a lo mejor es un solo canto y una vuelta y otra vuelta. Pero el punto no es ese. El punto es que estás viendo su gloria, estás viendo a Cristo y eso te basta. Pero la gente que no conoce a Cristo, que no tiene una relación personal con Él, que no tiene eso que arde en su corazón por Él, una pasión, un canto, dos cantos ya les aburrió. Y el punto es, conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Y entonces en este versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Punto. ¿Por qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Punto y coma. Ese es un pensamiento. Viene el otro. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el primer punto, en cuanto a conocimiento, se refiere a una relación personal íntima, verdadera, que cambia la vida. Y lo segundo, por supuesto, es la ley, la palabra de Dios, lo que estableció que nosotros siguiésemos. Pero fíjate cómo lo pone en orden. Primero pone conocimiento y después le dice: porque olvidaste los preceptos o la ley de Dios. Porque no se trata de caminar y decir: hermano, yo soy un buen cristiano. ¿Por qué? Pues porque no le robo a nadie, no le robo a Dios, no adultero, no miento, no digo nada. Yo soy un santo. Sí, cómo no, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, eso no te va a salvar. Entrar en ese vínculo con Cristo, en esa intimidad de la cual nunca poder recuperarse, que te revoluciona el cerebro, el alma, el corazón, de tal manera que ya no concibes una vida sin Él y que no concibes no servirle. Porque la naturaleza del corazón de un adorador es servicio. Es la naturaleza. No lo pueden quitar. Y por más, porque pues lo amo, yo quiero servirlo, yo quiero estar ahí. Versículo 7: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Todavía es el 12, muy bien. Y esta es la historia que acaba en el versículo 19, en este pasaje, en este contexto, donde el profeta está reprendiendo, está hablando, está profetizando y está declarando la voz de Dios, porque es Dios mismo el que les está hablando al pueblo de Dios a través del profeta Oseas. Y entonces ahora te regreso a lo que está aconteciendo: temblores, huracanes, y dicen que este temblor probablemente produzca un tsunami, ¿verdad? Por ahí hasta todo, que inclusive puede que sean impactados en otros lugares, Estados Unidos, Oaxaca, quién sabe qué tantos lugares están diciendo. El punto es que Dios está llamando. El punto es que Dios está diciendo: voltea. El punto es que Dios está tocando la tierra, y desde hace mucho. Y nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo, porque ahorita la iglesia es el sacerdocio que está clamando entre el pecador y Dios. Obviamente Jesucristo en medio, nosotros a través de Jesucristo.
Tenemos que compartir, tenemos que decirle a la gente: vuelve tu corazón, Dios te está llamando. Te lo quiero ilustrar, lo que te estoy diciendo. Acompáñame por favor a Job. El libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. ¿Cuántos están ahí? Sí. Ahora me ganaste. Gloria a Dios. Job capítulo 42, versículo que te dije, 5. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Sabes cuándo dijo Job esto? Cuando ya había pasado todo su sufrimiento, cuando ya había pasado por fuego. Obviamente, para contextualizarte un poquito, el libro de Job es poético, pero se entiende que es poético histórico en esta porción, porque no solamente en la manera poética fue escrito, sino que sí ocurrió, es un hecho real. Entonces es una porción histórica. Y Job puede considerarse, como te lo digo, un poema histórico, basado en algo que realmente sucedió. Pero para entender esta declaración que Job está haciendo aquí, tenemos que entender cómo era la vida de Job. Job era un hombre importante y bien conocido en la región del mundo. Y Job, dice la escritura, que era un hombre justo. Job, dice la escritura, que era un hombre, si podemos decirlo, que agradaba a los ojos de Dios. Era un hombre que se puede decir que de alguna manera tenía la información, tenía el conocimiento acerca de Dios, y él no era injusto. De hecho, Dios le había bendecido, Dios le había prosperado en todo lo que hacía. De pronto, en un único día, evidentemente conoces la historia y de hecho es muy polémica. Satanás, andando por ahí, tiene un diálogo con Dios y Dios le dice: mira, mi hijo Job. Y te lo parafraseo, Satanás le dice: bueno, pues es que él te adora porque pues todo lo que le has dado. Y Dios obviamente le dice: no, su corazón es real, él es justo. Y obviamente le permite que sea tocado para ser probado. Y el libro de Job trata sobre todo el asunto, y fue escrito con ese objetivo, acerca del sufrimiento del ser humano. Y cuando esto ocurre, de pronto en un día le sobrevino una serie de calamidades terribles. Una banda de ladrones caldeos robaron sus vastos rebaños de camellos y mataron a los que los pastoreaban. Al mismo tiempo, una banda de ladrones sabeos robaron sus manadas de vacas y mataron a los que tenían a su cuidado. Y sus 7,000 ovejas con las que atendían murieron en una tormenta. Esa fue la primera parte. Para colmo de males, un ciclón mató a sus 10 hijos y a su familia. No solo le fue tocado la parte material, sino también le fue tocado la parte de lo que él más amaba dentro de la tierra, que era su familia. Y después el mismo Job quedó postrado, además, con una enfermedad de lo más repulsiva y dolorosa. Esta fue la manera en que todo el libro de Job se relata. Tú lo puedes leer poco a poco, donde él toca las cosas materiales que tiene, su prosperidad, toca a lo que más ama, su familia, y después toca su salud.
Pero lo más importante dentro de todo esto del preguntarse por qué lo hizo, por qué no lo hizo, es más bien ver la manera en cómo Job reacciona. Job tiene unos amigos y como siempre sucede, ¿va? Los amigos pues a veces con las mejores intenciones, no necesariamente malas, pues ahí andamos metiendo nuestra cuchara, ¿verdad? Y andamos dando disque consejos, y a veces son buenos, a veces son muy malos consejos, y andamos en este tipo de situaciones, ¿va? Pero en medio de todo eso, Job tiene una relación con Dios. Dios empieza a tener un conocimiento mayor de Dios. Porque es tocada su vida, porque él se da cuenta de lo que verdaderamente vale la pena. Y al final de toda esa temporada, de todo ese tiempo, de todo lo que le ha acontecido, en el último capítulo 42, versículo 5, él declara y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos pueden ver que han visto a Cristo? Evidentemente no se le puede ver. Necesitamos santidad. A lo que me refiero es que tu alma, tu espíritu vea a Cristo. Que a tu alma y a tu espíritu le sea revelado Cristo. Y no solo Cristo, es decir, cuando digo Cristo me refiero a todo lo que conlleva, a toda su naturaleza, a toda su esencia, a todo lo que Él es. Cristo. Decía el hermano Enrique Bremer: ¿cómo es posible? Imagínate el cuadro, ¿va? Es una reunión inclusive de liderazgo, donde estaban los principales, dice la escritura, y estaban ahí y Jesucristo les estaba compartiendo. Y entonces de repente empieza a caer tierrilla, ¿no? En el centro de la casa, en casa de alguien. Y todos así viendo, quién sabe qué será, ¿no? Y Jesucristo seguía hablando, y de repente otra vez empieza a caer polvo, tierra, y de repente ¡paz! Un cacho de techo, y después todo un boquete y todos mirando, y Jesucristo mirando. Decía el hermano Enrique Bremer: a mí no me gusta que me interrumpan. ¿A cuánto les gustan que los interrumpan? Inclusive si aquí ocurriera en la iglesia ocurriera algo así, todo el mundo se pararía, ¿va? O si, dice el hermano, hay un niño en la iglesia que empieza a llorar y a gritar, todos los sugieres van sobre el niño para sacarlo, para que no distraiga, ¿va? No nos ha pasado, no nos contaron nomás. Y entonces imagínate el cuadro. La plática, lo que Jesucristo les estaba enseñando, les estaba compartiendo, estaba siendo interrumpido. Y que cae el boquete, y de repente se ve que bajan con unas cuerdas o quién sabe con qué a una persona enferma, y los amigos ahí asomándose, y los principales viendo, los del liderazgo, ¿no? Y Jesucristo observando. Y Jesucristo, en vez de reprenderle, sana a esa persona. Qué hombre, qué calidad de hombre. ¿Qué es lo que ve Jesucristo? Siempre. Él no vio el desorden que causaron, Él no vio la tierra que cayó, Él no vio el que todo el mundo ya estaba así como que no es posible. A lo mejor el dueño de la casa diciendo: Dios mío, mi techo, ¿quiénes son estos? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Jesucristo vio la necesidad. ¿Qué clase de hombre era Jesucristo? ¿Qué clase de hombre era aquel que vio a esta mujer y la vio a los ojos y le dijo: mujer, no peques más, levántate? Y que voltea y les dice a aquellos que ya estaban listos para matarla: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Todo el mundo la soltó. Es decir, el conocimiento de Jesucristo va a revolucionar tu pensamiento y tu vida y tu cabeza. Pero muchos de nosotros no conocemos a Cristo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque juzgamos, porque no tenemos un corazón, porque siempre estamos afanados, porque no tenemos fe, estamos envueltos en la dinámica del mundo. No conocemos a Cristo, aquel que nos salvó, aquel que nos sostiene. Porque si le echáramos un vistazo a los evangelios, a sus milagros, a cómo Él trató a la gente, a la necesidad, a la misericordia, al pecado, con su gracia, nuestra vida sería diferente. Uy, no, que nadie haga un boquete en el techo de tu casa, ¿verdad? O si le pegan a tu carro: ah, no, me pagas.
Pero ¿y si esa persona por error le pegó a tu carro pero no tiene dinero? Y tú te le vas encima. Porque tú dices que es justo que me pague. ¿No? ¿Tú qué crees que haría Jesucristo? No conocemos a Cristo a veces. Emitimos juicios entre nosotros. Mentimos. ¿Qué clase de hombre era Jesucristo? Dios viniendo a la tierra, se deja azotar. Fíjate, se deja escupir. Se deja que le pongan una corona de espinas. Se deja clavar en una cruz. Se deja crucificar, se deja atravesar en un costado. Y Él tiene el poder para bajar y destruir a todos. Él tiene el poder para bajar y detener a todos. Pero no lo hace. Porque estaba pensando en ti y en mí. Y está pensando en los que están allá afuera. En los que no tienen a Cristo en su corazón. Ese es Jesús. Jesucristo no estaba a la defensiva. Jesucristo veía más allá. Me ofendieron, me dijeron, me atacaron. No, hombre, ¿cómo voy a dejar? Yo soy el Dios. Yo soy el Hijo de Dios y tengo poder además. No, hombre, estos miran miserables, hasta yo les hice de milagros, sané a muchos, alimenté a muchos y todavía me crucifican. No, hombre, ¿sabes qué, papá? Vámonos. Y cuello para todos. ¿A poco no a veces pensamos así? Nomás nos hacen algo y no, hombre, decimos, no, hombre, que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. ¿Verdad? Y Jesús no lo hizo. Jesucristo dijo, ten misericordia. Déjate revolucionar por Cristo. Observa la cruz. Observa sus manos clavadas ahí. Su sangre derramada. Sus pies clavados, su costado atravesado. Pero de Él salió vida. Para ti y para mí. Mi pregunta en esta noche es, ¿tienes información acerca de Jesús o tienes revelación? ¿O te ha sido revelado? Como Jesús se lo dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese era uno de los objetivos del Congreso. Olvídate de todo lo que sabes. Cuánta cosa. ¿Has visto a Jesús? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Realmente? ¿Te ha revolucionado? ¿Que no te ha repuesto? ¿Te tiene maravillado? ¿Te tiene de una manera con ansiedad, con deseo de más de Él, de buscarle, con deseo de adorarle, con deseo de servirle? Y quiero terminar con lo siguiente. Regresando al libro de Oseas, ¿qué crees que fue lo que pasó? La palabra se cumplió. Y el pueblo de Israel, ¿qué le pasó? Fue destruido. Eso pasó. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Vamos a responderle a Cristo? ¿Vamos a buscarle, vamos a conocerle? ¿O vamos a ser destruidos?
hacíamos una oración allá y le decíamos a Dios: ten misericordia de México, ten misericordia de los moradores de la tierra. No tenemos vergüenza ni manera de ocultar ningún pecado, ningún error, ninguna matazón, nada, porque la sangre de muchos inocentes está presente delante de Dios. Todas las injusticias, pero sí creemos que puede haber un cambio cuando la gente conozca a Cristo. ¿Cuántos lo saben? Amén. En esta noche te quiero invitar a que medites en eso y abras tu corazón y digas: quiero conocer a Cristo. Si ya le conoces, porque yo meditaba allá y decíamos: bueno, pues somos pastores. Decía: conocemos a Cristo. Pero durante la ministración, que nadie impuso manos ni nada, porque éramos como alrededor de 20,000 personas, imagínate, no se podía. Empezó el ministerio de alabanza, adorar. Es un ministerio que se llama Passion, junto con el ministerio de Espíritu y de Verdad. Y todos en nuestro lugar caímos al piso y empezamos a adorar a Dios. Y se levantó un clamor y le empezamos a decir a Jesús: quiero conocerte, quiero verte. De oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. La información no es mala, es buena, pero la información no salva. Es Cristo. Conoce a Cristo. Otro de los profetas profetizó diciendo que llegaría el tiempo en que ninguno le diría a su amigo: conoce a Cristo, porque el Espíritu Santo se movería tan fuerte que eso iba a suceder. Estaba hablando de un avivamiento, del venir del Espíritu Santo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Y esta noche retumba la voz del Espíritu Santo en este lugar, en estas 4 paredes, en tu alma y en tu corazón y en tu pensamiento. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Conoce su bondad, conoce su esencia, conoce su misericordia, conoce su pasión. Y déjate transformar. Déjate maravillar por su belleza, por su gloria, por su poder. Y dile: yo quiero un poco. Quiero esa revelación de tu persona. Quiero esa revelación de tu sacrificio, de la cruz y de tu resurrección. Yo quiero conocerte, yo quiero más. Y no porque vaya a perecer, no por eso, sino porque anhelamos más de Él. Te invito a que te pongas de pie en esta noche.